Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan en este programa, que nos acompañan en este momento. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Yo soy Cristi Parra y me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo de sobremesa con ustedes. Si están comiendo, si están en el momento del cafecito, pues aquí compartimos ese momento. Aquí vamos a comentar, a platicar de un tema muy interesante. Y bueno, es parte de una secuencia que ya hemos venido abordando en programas anteriores. Ya hablamos, por ejemplo, de la necesidad de crear vínculos fuertes y sanos, que en ese programa nos acompañó la psicóloga Cristi Reyes. Después hablamos de la importancia del contacto visual, de las miradas, qué importancia tiene en nuestro desarrollo hacer ese contacto visual con nuestros seres queridos, con nuestra familia, porque bueno, los ojos son la ventana del alma y también nos hablan mucho de cómo nos sentimos. Hay muchas, los ojos son la ventana y también expresan muchas emociones. Después hablamos, bueno, este tema del contacto visual lo hablamos con la psicóloga Dominic Mora y después charlamos con otra psicóloga, con Marcia Kessler, que con ella hablamos de cómo comunicar el amor en la familia. Y bueno, hoy vamos a hablar del contacto físico como una necesidad vital. Este contacto físico, que bueno, pues durante la pandemia sufrió una gran restricción. Estábamos como impedidos o limitados a nuestro contacto físico porque, bueno, pues había la posibilidad del contagio de este virus, del coronavirus. Pero ciertamente este contacto físico es tan necesario porque también contagiamos y también compartimos cosas muy positivas y necesarias. Y eso es de lo que vamos a abordar el día de hoy. Hace muchos, muchos años leí yo un artículo en la revista de selecciones de Reader Digest. Y bueno, el título de aquel programa, de aquel artículo, perdón, era El hambre de la piel. Y se refería a esa necesidad que tenemos de este contacto físico. Cuando los bebés son chiquitos, cuando los bebés recién nacen, pues es su vía de contacto, su vía de comunicación con las personas que cuidan de él, que lo atienden, es a través de este contacto físico. Y bueno, a los bebés los apapachamos, los besamos demasiado. Prácticamente como es su forma de comunicarse, su forma de recibir nuestra información, lo hacemos a través de este contacto físico. Pero conforme avanzamos en edad, esto se va reduciendo. Hoy vamos a hablar de qué repercusiones tiene en nuestra vida esta ausencia de contacto físico o qué beneficios tiene cuando efectivamente lo recibimos. En la era digital que estamos viviendo, las interacciones humanas se ven cada vez más reducidas a pantallas y a dispositivos electrónicos. Imagínense qué padre sería que en vez de estar aquí a través de la pantalla, estuviéramos todas en un solo foro, en un auditorio, en un salón, o por qué no, en una mesa, en esta charla de sobremesa, compartiendo el momento. Porque es distinto cuando ustedes ponen sus reacciones, sus emojis al programa, o cuando veo yo sus expresiones, sus caras y las emociones, lo que despierta esta reflexión en ustedes. Sin embargo, el afecto físico, el contacto humano directo, sigue siendo una necesidad fundamental para nuestro bienestar emocional y físico. Aunque a veces pasamos por alto su importancia, el afecto físico desempeña un papel crucial en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones interpersonales. En este programa vamos a explorar ese por qué necesitamos del afecto físico
y de qué forma puede beneficiarnos. Sí. Para comenzar, bueno, sabemos que este contacto físico es uno de los 5 lenguajes del amor. Sí. Que hay quien, dijimos, está, bueno, entre los otros lenguajes del amor están las palabras de afirmación, está los servicios o detalles, está los regalitos y a ver, está el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad es el que me faltaba. Y entonces vemos que es muy, muy importante para todos, pero hay otras personas para las que en particular, en especial, es todavía más importante el tener este contacto físico. Y estamos hablando de un contacto físico sano. Los abrazos, los besos, las caricias y ese contacto piel con piel desencadena una serie de reacciones en nuestro cuerpo que promueven nuestro bienestar emocional. Cuando hay bebés prematuros, bueno, bebés que nacen prematuros, aunque en el hospital se les atiende, pues con todo lo que la ciencia pone a su disposición en cuanto a medicamentos, tenerle el oxígeno y demás, es de suma importancia el contacto físico con los papás. ¿Qué es lo que sugieren? ¿Qué es lo que invitan? ¿Qué es lo que se promueve? Ese contacto piel con el bebé. Que ya sea la madre o el padre, se lo pongan directamente en su pecho, no a través de la camisa, no a través del vestido, de la blusa, sino directamente que sientan ese calor, que sientan el contacto y que escuchen el corazón de papá o de mamá, porque eso es lo que los chiquitines escucharon dentro del vientre, ¿no? Entonces, este contacto físico es importantísimo, sobre todo en esas primeras etapas. Hay, una vez escuché o leí en alguna nota que en algunos hospitales en Europa contrataban a quien abrazara a los bebés. Y yo dije, yo me apunto, yo me encantaría estar en un trabajo como ese. Que la importancia es precisamente tener ese contacto con los pequeños, que sirva de ayuda. O sea, las enfermeras tienen a varios pequeñines, dependiendo de los que nazcan en su turno o los que estén ahí todavía por atención de los papás, pero es muy importante que estos chiquitines reciban ese abrazo, ese contacto físico. Cuando experimentamos este contacto, nuestro cerebro libera oxitocina, conocida como la hormona del amor, que contribuye a generar sentimientos, fíjense bien, de calma, de confianza y crear una conexión emocional. Además, este afecto físico puede reducir el estrés, puede disminuir la sensación de soledad y promover un estado de ánimo positivo. ¿Cuántas veces si estamos con algún amigo, con algún conocido que anda apachurrado, que se siente triste, o alguien de nuestra casa, pues algo padrísimo que podemos hacer es precisamente tener ese contacto físico? Hay veces que llegamos con algún conocido de nosotros que ha tenido una pérdida, que está sufriendo un duelo y no sabemos qué decir. Las palabras no llegan a nuestra boca a decir, ¿qué le puedo decir? Pero sin embargo, le podemos dar un abrazo, una palmada en el hombro, una sobadita en la cabeza, ¿sí? A aquellos a los que no les moleste que los despeinen, porque hay unos que les quieres tocar la cabeza y luego te detienen. No, no me vas a despeinar. Pero hay quien necesita de este apapacho, ¿no? A un chiquitín puedes llegar y darle una sobadita en la cabeza, una palmadita en el hombro, un abrazo, y eso va a generar esta oxitocina y hacernos sentir más relajados, sentir más tranquilos. Y eso revierte una importancia tremenda en el desarrollo de todos. El contacto físico es un lenguaje universal que nos permite comunicarnos y conectarnos con los demás de una manera sumamente profunda. Porque hay diversos tipos de este contacto físico, pero todos pues nos ayudan, ¿no? En este fortalecimiento. En las relaciones románticas, por ejemplo,
Pues este contacto físico es fundamental para mantener la intimidad y la pasión. Es importantísimo entre los esposos buscar esos momentos de sana intimidad, de sano contacto físico. Cuando doy los cursos, cuando doy mis charlas, pues hago mucho énfasis en eso, ¿no? ¿Qué estamos comunicando con las caricias que damos al otro? Porque a veces hay personas que nos hacen cierto tipo de caricias que no son atractivas, que no son buenas, que no sabemos que no traen buenas intenciones y nos hacen sentir incómodos. O sea, no es lo mismo que uno de mis hijos, que mi esposo, me haga un apapacho en el hombro, a que alguien, por ejemplo, quizá pueda ser incómodo de algún compañero de trabajo que no hay confianza, o una persona en el transporte público que de repente se acerca o te quiere abrazar, pues sí es así como, a ver, ¿qué te pasa, no? Yo no estoy buscando eso. Pero cuando lo hacemos con los de casa, cuando lo hacemos con las personas que queremos, este contacto físico nos acerca, nos atrae y logra crear esos vínculos. En la recuperación de un enfermo en el hospital, por ejemplo, si está sedado, si está con oxígeno, si está de una manera que no podemos nosotros hablar con esa persona, pero podemos acercarnos y tocar su mano, por ejemplo, si las condiciones de higiene lo permiten. Claro, tampoco queremos exponerlo o propiciar que empeore su salud. Pero si es una persona que nos permite ese tipo de contacto, a través de esa caricia, de ese tocar su mano, vamos a compartirle, le vamos a hacer sentir el cariño que le tenemos y el deseo que tenemos de que se recupere. En el matrimonio es súper importante que tengamos este tipo de caricias que reconfortan, que nos animan, que nos hacen saber, que nos hacen sentir, sobre todo, que está ahí el otro para mí, que le agrado, que le gusto, que me desea, porque eso es lícito dentro del matrimonio, que me hace saber que me desea, que me hace saber que soy importante para él, ¿no? Que puedo despertar esa sensualidad. Y por lo mismo es importante cuidar en el ambiente de novios hasta qué grado podemos llegar con esas caricias, con esas muestras de cariño, siempre y cuando no traspasen esta frontera a comunicar algo más íntimo, algo más profundo. Los abrazos, los besos apasionados y el contacto cercano fortalecen este vínculo entre las parejas. Cuando somos novios, dicen, se las quieren comer a besos, se las quieren comer a caricias. Pero muchos ya después de casados ni se voltean a ver, se dan la paz solamente cuando están en misa, se tocan de la mano para ir caminando por la calle muy pocas veces. Y dicen, en eso se nota cuando están en plan de conquista a cuando ya están casados, ¿no? Que se pierde ese tipo de detalles. ¿Caminan ustedes abrazados cuando van por la calle? Bueno, para empezar, ya es poco que caminemos por la calle o cuando vamos a un centro comercial o cuando vamos a algún lugar. Nos tomamos del hombro, nos tomamos de la cintura, nos abrazamos, nos tomamos siquiera de la mano. ¿Cómo vamos demostrando nosotros este amor que sentimos por las personas que queremos, no? A veces los besos apasionados se ven mucho entre los novios o cuando andan en otras conquistas y muchas veces en eso se delatan cuando dices, por este tipo de besos, por este tipo de caricias, como que se me hace que no es la esposa, como que se me hace que no es el esposo, ¿no? Cuando debiera ser lo más natural que los esposos nos demostremos el amor de esa forma, nos demostremos que tengamos este grado de contacto físico, ¿no? Cuando lo hacemos con nuestra pareja, con nuestro esposo o en su sano nivel, cuando somos novios, pues aparte de crear el vínculo, de fortalecerlo, también se fomenta la confianza y este sentimiento de seguridad, de saber que cuento contigo, de saber que estás ahí para mí.
De esta misma forma, en las relaciones familiares, pues este contacto físico nos ayuda a expresar cariño, apoyo o gratitud, creando lazos más sólidos y duraderos. Tenemos que aprender a acariciarnos, tenemos que aprender tanto a dar como a recibir este sano contacto físico. Antes decía, pues se hace mucho, ¿no? Antes, cuando son más pequeños, pues es mucho el contacto físico que tienen, pero conforme van creciendo, pues también se va perdiendo este contacto físico. Ya los chicos en primaria, que los quiere uno despedir de beso cuando los lleva a la escuela, mejor dame el beso en la esquina, o mejor dame el beso en mi casa, pero ya aquí en la escuela ya no me des besos, ya no me des abrazo, ¿no? O vamos formados los papás en la fila para bajarlos en la escuela, y es así como, señora, ya córrale, ¿no? Y nos desesperamos con aquella persona que se baja y todavía le da la bendición y le da el beso y le da el abrazo, y así como, señora, por favor, muévase. El otro día me llamó mucho la atención y se me hizo un gesto muy lindo, que estaba un papá con su hijo varón, como que ya era el momento de llevarlo a la escuela o de despedirse, a lo mejor ahí cada quien seguir por su camino, pero se dieron un besito en la mejilla, se dieron un abrazo, y luego llamamos lo que nosotros decíamos como un beso indio, ¿no? Que frotaban su nariz uno con otro, y se me hizo un gesto tan bonito de que esa familia tenga ese ritual, esa forma de demostrarse el cariño y el afecto, y lo hicieron en la calle. No había mucha gente en la calle, pero pues los dos demostraron el cariño de esa forma, ¿no? Y cada familia puede tener sus propios rituales, sus propias formas de tener este contacto físico. Hay una familia a la que quiero mucho, que tienen 3 hijos varones, todos ya adultos, todos pues gente de bien. Y esta familia tiene la costumbre que cuando están platicando, están sentados en la sala, están sentados en un espacio común y se están abrazando los papás a los hijos o entre los hermanos y se dan una sobadita en la oreja, ¿no? El que tienen a un lado. Insisto, en un sano lenguaje corporal, con ninguna connotación sexogenital, ni sensual, ni mucho menos, pero este sano contacto físico, que es costumbre entre ellos, de darse ese apapacho en las orejas, una sobadita en la cabeza, y demostrarle al otro que están pensando en él, que lo quieren, ¿no? Gracias a Genoveva Mauro López, que está ya aquí con nosotros, y Marice R., también a Dolly, que ya está viendo el programa, pues les agradecemos estar aquí con nosotros y compartan también este programa. Cuéntenos cómo hacen ustedes con su familia, cómo tienen este sano contacto físico, cómo lo han logrado, cómo lo han buscado o cómo les gustaría que fuera, porque quizá puede ser también la oportunidad de este programa para decir, yo nunca me he sentido apapachada, yo nunca me he sentido o no he tenido ese contacto de parte de mis papás, ¿no? Porque ciertamente la generación anterior, las personas de 60, 70, 80 años, a ellos no les enseñaron a ser afectuosos de manera física, a demostrar el amor con caricias. Ellos lo demostraban cumpliendo cabalmente con lo que les tocaba, que no les faltara comida a sus hijos, que no les faltara el material de la escuela, que no les falte lo que necesitan en cuanto a útiles, ropa, medicinas, etcétera. Pero muy pocas veces ellos mismos recibieron el afecto con un abrazo, con un beso. Y yo les he dicho, pues si tu papá no te ha acariciado a ti, si tu papá no ha sido afectuoso contigo, pues tú acércate y sé afectuoso con tu papá. Y al principio sí se ponen así como que medio rejegos los abuelitos, los papás de nosotros, porque no están acostumbrados a recibir el amor de esa forma. Pero conforme vamos siendo nosotros abiertos a demostrar el amor de esta forma, pues a lo mejor el abuelito va a decir, pues no se siente tan feo que te abracen. O quizá la única forma de recibir el contacto físico era cuando les daban sus nalgadas o sus coscorrones. Y no estaban acostumbrados a recibir una caricia. Y en cambio, si nosotros empezamos con los abuelitos, con los papás, a demostrarles así, a través de ese contacto físico, nuestro cariño, pues poco a poco ellos aprenderán también a corresponder de esta forma, ¿no?
porque sin lugar a dudas, pues trae un bienestar emocional para quien lo da y sobre todo para quien lo recibe. Y entonces tiene una gran repercusión en nuestra salud física. Está científicamente comprobado que este contacto humano puede ayudar a reducir la presión arterial. Ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y fortalece nuestro sistema inmunológico. Chequen cuántos beneficios tiene, aparte del vínculo que se crea con las personas, ¿sí? Reduce la presión arterial, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece nuestro sistema inmunológico. Y además, pues decíamos de esta oxitocina, de estas endorfinas. Bueno, la oxitocina es la hormona del amor y las endorfinas son las hormonas de la felicidad, que van a mejorar nuestro estado de ánimo y van a aliviar incluso el dolor físico. Imagínense el efecto en un hospital de que la enfermera no solo llegue y te voy a poner el suero, ¿no? Y te busca la vena y te detiene el brazo y con fuerza, porque además tienen que hacer presión, ¿no? Para que la vena se dilate y puedan hacer la toma de la muestra de sangre. Y así como que, bueno, pues ya hasta ahí y vámonos, ¿no? A decir, oye, es que, ¿qué pasa? Cuando en un hospital nos hacen una exploración física para ver cómo estamos, quizá, por ejemplo, el pasar la mano por nuestros pies, por la palma de los pies, por nuestras manos, por nuestros brazos, como ver si hay sensibilidad, si hay algún morete, si hay algún signo, ¿no? La piel hinchada o tantos signos que en nuestro cuerpo que pueden como manifestar nuestro estado de salud, pues claro que se va a notar allí. Si, por ejemplo, hay personas que al momento de recibir tantita presión, por ejemplo, sobre una pierna y eso, o se hace un morete, o se queda marcado, o hay una hinchazón. Y para nosotros es como importante el sentir ese tipo de caricias y permitirlos, insisto siempre, como separando y enfatizando y poniendo en primer lugar el respeto para que los médicos puedan atendernos, ¿no? Que si llega el doctor y te revisa y tienes, no sé, un pie fuera de la sábana y te dice, chaparrito, te estás mejorando, ¿no? Y una palmadita en el pie, eso nos da confianza. Eso nos hace sentir que vamos mejorando, ¿sí? Y es importante como el buscar estos tipos de contacto físico, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a que nos corten el pelo? Cuando vamos a que nos peinen. ¿Qué tal se siente ese masajito en la cabeza, en el cuero cabelludo? Se siente rico, nos relaja, ¿no? Y a veces tú dices, pues es que como hay puntos sensibles, sensores, ¿no? En todo el cerebro, y cómo te relaja cuando te hacen un masajito en la piel, ¿no? Que vamos al spa, que vamos a buscar un masajito relajante, si vamos a una sesión de spa para mejorar nuestro rostro, pues hacen este masajito, ¿no? Para quitar todo el estrés que nosotros decimos, yo no estoy estresada, claro que no. Pero si te hacen un poquito de esa punción, ¿no? De decir, las tienes todas apretadas, la frente, los pómulos, las mejillas, la mandíbula, ¿no? Hay quien está todo el tiempo apretando los dientes y su cara se siente tensa, ¿no? Y entonces te hacen ese masajito que te ayuda a relajar, a soltar, a liberar. Y bueno, hace una diferencia tremenda, ¿sí? Hace algunos meses atrás traía yo demasiado estrés antes de terminar el año y recuerdo que literal me dolía el cuello, ¿no? De tanta tensión, tanta aprehensión que canaliza uno a esta parte del cuerpo. Y fui con una gran amiga que es fisioterapeuta súper profesional y y yo le decía, oye, ¿no se podrá que mi cuello esté tan blando como está mi abdomen y que mi abdomen esté tan duro como está mi cuello? Soltó la carcajada, pero la verdad es que sí es importante que aprendamos a ser conscientes de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo lo siento? ¿Está tenso?
está relajado, soy capaz de sentir mi cuerpo, de hacerme consciente de lo que estoy sintiendo, si estoy sintiendo calor, si estoy sintiendo frío, si estoy sintiendo hormigueo, si estoy sintiendo entumecimiento. O sea, hay sensaciones que tenemos a lo largo de toda nuestra piel, que es el órgano más extendido en nuestro cuerpo, porque abarca desde el cuero cabelludo hasta la punta del dedo gordo. En las personas que están bajitas, pues es su órgano más extenso, aunque esté corto. Y en las personas altas, bueno, pues son muchos metros cúbicos cuadrados de piel, ¿no? Los que tenemos. Pero en todos es importante el darnos esa oportunidad de sentir nuestro propio cuerpo. Cuando vamos a alguna sesión y que nos piden relajarnos un poco y nos dicen, a ver, cierra tus ojos, sé consciente de tu respiración, empieza a sentir tu cuello, empieza a sentir tus hombros, y cuando de veras lo hacemos consciente nos damos cuenta que, híjole, qué carga de tensión traemos, ¿no? Ay, ahorita hice el movimiento y me lastimé, me dolió mi cuello, ¿no? Porque estoy muy tensa. Y entonces cuando empezamos a ser consciente de eso, de nuestros hombros, de nuestra espalda, de nuestro tórax, cómo lo estamos sintiendo, ¿sí? Es importantísimo ir buscando ser consciente cómo se siente mi cuerpo. Cuando hace frío no nos ponemos crema y se siente reseco, ¿no? Los comerciales se exageran, ¿no? Cuando te tocas la piel que no está humectada debidamente, ¿no? Y entonces es importante que nuestra piel esté bien, que nuestra piel pueda realmente manifestar nuestro bienestar interno, nuestro bienestar corporal. Cuidar todos nuestros sistemas, pero sobre todo hacer consciente de eso, ¿no? De mi cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué expreso con mi cuerpo? ¿Qué comparto con mi cuerpo? ¿Qué hago sentir a los demás a través de mi cuerpo? En pandemia, pues sí fue como súper restringida, esta parte del contacto físico, ¿no? Y no fue algo que pudiéramos simplemente suprimir y no pasa nada y aquí seguimos y seguimos todos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Sino que sí fue una situación que nos causó conflicto y entonces tuvimos que buscar la forma de reemplazar ese contacto físico. No fue el decir así como, yo puedo vivir sin contacto físico, puedo vivir sin los demás y no me pasa absolutamente nada. No, o sea, buscábamos de qué forma simbolizar ese saludo que no nos podíamos dar. Ese apapacho que yo te quería dar y que no te lo podía dar durante la pandemia, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo lo suplimos? ¿No? Y entonces empezamos a hacer el gesto así como de autoapapacharnos o de te mando un abrazo o te mando un saludo, ¿no? Así como quisiera estrechar tu mano. Y entonces, pues lo hacíamos así como, pues de forma simbólica, ¿no? El te mando el apapacho, te mando el contacto físico. Yo soy muy, o sea, mi lenguaje del amor es, por supuesto que del contacto físico. Y en pandemia no saben cómo sufría yo, porque pues era el no poder tener ese contacto con las personas que yo quería, aún en el trabajo de forma muy respetuosa, pues dar el estrechón de manos a la persona que llegaba. Yo soy, por ejemplo, de saludar de apretón de manos, pero también la palmadita en el hombro, ¿no? Y entonces era solamente de lejos o cuando mucho el puñito era el máximo contacto físico que podíamos tener. Sin embargo, al volver a la normalidad, hay mucha gente que quedó como espantada con esta parte del contacto físico. Y aún habiendo ya con las condiciones de haber recuperado o haber sobrevivido pues esta crisis, había personas que siguieron evitando el contacto físico, ¿no? Y si tú llegas y querías saludarlo, pues en vez de saludar así con toda la mano, pues así como que apenitas te dan los dedos o estiran la mano, ¿no? Los quieres tú saludar, estrechar la mano y a lo mejor acercarlos para darles el abrazo.
pero las personas te saludan y al contrario, como que estiran el brazo o te marcan la distancia, ¿no? Así como no te me acerques, no invadas mi espacio. Cuando vamos en el camión, cuando estamos sentados en un parque, en una banca y llega alguien extraño y se sienta junto a nosotros, pues si es así como marco mi límite, marco mi espacio y no quiero que lo invadas, no quiero que te me acerques más de lo que yo te permito o donde yo me sienta en confianza. Si me empiezo a sentir invadida, te voy a marcar el alto, me voy a retirar o voy a ver de qué forma te marco el espacio para que no te acerques a mí. Y cuando mis hijos estaban pequeños, en el kinder nos hicieron una dinámica en esas clases de matrogimnasia, que bueno, estamos los papás y los hijos conviviendo juntos y nos hacen ciertos ejercicios que pues a alguien sí lo hizo cuestionarse mucho lo que estaba haciendo, la forma en que se estaba relacionando con sus hijos. Yo lo disfruté y aún así se me hizo como muy significativo y el decir cuántos no hacemos de forma consciente ese tipo de contacto con nuestros hijos. El momento de bañarlos, este momento de apapacharlos, de cambiarlos de pañal, decía, o sea, no solo le cambias el pañal, mueves para acá, para allá como si fuera un costalito, sino que hacemos toda la ceremonia del ritual del baño calientito, el agua, la temperatura, la toallita, y ese sobar su cabeza, ese sobar su torso, sus piernitas, sus bracitos, y luego después del baño secarlos, ponerles la cremita, el aceitito, la loción, o sea, de manera de dejar a nuestro bebé limpio, pero además le damos ese apapachito cuando le ponemos la crema, no es así como ya pum pum, le unto le tallo ya, sino decir, aprovechar para dar ese masajito, ese contacto, ¿no? Y conforme van creciendo, insisto, ese abrazo de buenas noches, ese besito cuando llegan de la escuela, cuando se van, no es así como acá estoy en la cocina, síguele ahí, pon tu mochila, ponte a hacer tal que hacer, pero buscar cómo tener ese contacto, ¿sí? Les decía, después en el kinder, en este evento, era el simular ese momento del baño, ¿no? Niños obviamente ya de 3, 4, 5 años, y el decir, ¿cómo bañas a tu bebé, no? Estaban los niños con su uniforme, y nosotros hacíamos de que le tallo la cabeza, le tallo la espalda. Ay, bueno, yo cuando era chica, cómo dolía cuando las mamás nos tallaban las rodillas, ¿no? Las rodillas y los tobillos, porque era lo que más lleno de tierra teníamos. Y si todo era con una esponja suave, no, bueno, las rodillas era con una fibra, ¿no? Más fuerte, con un estropajo, para que efectivamente esas rodillas que habían estado jugando canicas y jugando muñecas en el suelo, carritos, pues quedaran limpias, ¿no? Y entonces era hacer este ejercicio de que bañas a tu bebé y luego lo vas a secar y qué le vas a poner primero y bueno, lo abrazas y le pones la ropita interior y luego le pones el uniforme y le pones los zapatos. Y después nos pusieron en un ejercicio que nunca se me ha olvidado, por lo profundo que se grabó en mi corazón. Y si en tu clase con tus hijos no te hacen este ejercicio, hazlo tú solo con tus hijos en tu casa. Nos pusieron nosotros primero bueno, estábamos los papás sentados en el suelo con nuestro hijo sentado enfrente de nosotros. Y entonces la primera parte del ejercicio era tú con tus ojos cerrados, con tus ojos vendados, tocar la carita de tu bebé. ¿Eres capaz de identificar quién es tu hijo? Si se cambiaran los niños, sabrías que el tuyo está más cachetón, menos cachetón. ¿Cuál es la forma de su nariz? ¿Qué tan grande o pequeña es su frente? ¿Sabrías identificar esa piel suavecita de tu hijo? ¿Podrías identificar por el tacto sus facciones? ¿O no serías capaz de reconocerlos? Y el segundo momento era al revés. Nosotros, el bebé con los ojos cerrados, tocarnos a nosotros, tocar nuestra cara, ¿no? Y el hecho de con los ojos cerrados sentir sus manitas regordetas, sus manitas empalagosas, sus manitas chiquitas, tocar mi rostro,
créanme que aceleró mi corazón al 1000 por 1, ¿no? Se me salieron las lágrimas al decir, Dios, qué maravilla estar experimentando este momento con nuestros hijos. Y había un señor que llegó a esta clase de matrogimnasia, llegó malhumorado, sí llegó puntual, pero no traía la ropa cómoda que nos habían pedido. Él llegó trajeado como iba a ir a su trabajo y estaba enojado con la maestra porque lo habían obligado a estar ahí, porque si no su hijo no lo iban a aceptar. Imagínense un chiquitín que no estuviera su papá o su mamá y viendo a los demás cómo estaban haciendo esta dinámica, pues iba a resultar bastante difícil. Y entonces el señor estaba muy enojado, pero bueno, accedió a participar en la dinámica. Cuando terminó esta clase, que fueron 10, 15 minutos, la chiquitina se va a su salón y le dice a su papá, papá, te voy a extrañar, nos vemos en la tarde. Y el señor se sentó a llorar como Magdalena allá en la terraza del kinder. Y lloraba, pero como niño chiquito, así de... Sí. Y la directora le preguntó, ¿qué pasó? Dice, es que en los 3 años que tiene mi hija, jamás me había puesto así a jugar con ella. Y entonces dijo la directora, ¿y qué necesitas? 15, 20 minutos y un pañuelo y este espacio sin gastar nada, simplemente verse, hablar, tocarse uno y otro. ¿Cuánto podemos ganar? ¿Cuánto podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo podemos perder o invertir, dijera yo, en hacer estas dinámicas? Hacer una sesión de spa en la casa, de darnos el masajito en la espalda. Y fulanito le va a dar a papá y papá le va a dar a perenganito y él a su hermano y él a tal. Y vamos a hacer esta tarde de spa. Y nos vamos a dar un masajito en la espalda, que a lo mejor vamos a quedar más contracturados, si tú quieres. Pero el hecho de tener este momento en familia y este momento de contacto físico van a ganar muchísimos puntos en el corazón de sus hijos. O es más, hasta parados, hacer un círculo entre todos y darle masajito en la espalda. Hacer este ejercicio, ¿no? De, a ver, trato de darte un masajito en tus hombros, en tu espalda, y ahora nos damos media vuelta y ahora yo le voy a dar al otro este masajito, ¿no? Esto van a ver cuánto nos va a ayudar a ganar. Hay investigaciones a este respecto. Una se hizo en los años 50, se llevó a cabo por René Spitz, y él mostraba que bebés criados en un orfanato podrían morir no por falta de cuidados, no por falta de comida, sino por falta de contacto físico. No reciben ese principal alimento del ser humano, que es el amor. Aunque eran bien tratados con respeto y con cariño por las personas que los cuidan, pues no se dan abasto. No es lo mismo uno abrazar a 4 que tienes en tu casa que abrazar a 30, 40 que están en una sala, ¿no? En una casa hogar. No se sentían queridos. En una ocasión a mí me tocó ir a una casa hogar y ellos me decían que con la nutrición pasa lo mismo. Aunque les dan comida muy equilibrada y aunque les dan los alimentos, los nutrientes que necesitan, su crecimiento no es igual. Sí. Otra investigación más reciente llevada a cabo por Sander Kuhl de la Universidad de Ámsterdam, y publicada por Psychological Science, ha estudiado los efectos del contacto físico en personas con baja autoestima. Uno de los miedos principales de las personas es el miedo a la muerte. Y en las personas con baja autoestima, este miedo está aún más presente que en el resto. Y entonces estas personas con baja autoestima parecen sentir que sus vidas no tienen un sentido especial y eso les hace manejar peor el miedo a la muerte que aquellas otras personas que piensan que su vida está llena de sentido. En los diversos estudios que realizaron, pudieron ver que incluso un ligero contacto, como una palmada de la persona que los está atendiendo en la espalda, dada de un modo casual, insisto, siempre con respeto, mejoraba el miedo con el que afrontan sus temores. A veces un tomarlos de la mano, el tocar su rodilla, insisto, de manera respetuosa,
eso les ayuda como a generar confianza. Parecía que incluso si tenían que hablar del tema, haciéndolo con contacto físico, se sentían más seguros. Así de ánimo, campeón, tú puedes, ¿no? Con un toquecito en la rodilla. No digo en el muslo, no digo en la pierna, no. Una tocadita en la rodilla, una tocadita en la pierna. Claro, siempre y cuando la persona se sienta cómoda con esto, pues va creando esa confianza. Esto hizo pensar a los investigadores que en las terapias el contacto físico podría ser un elemento interesante a introducir o sugerir este tipo de contacto en casa, en su familia, a la hora de, pues, tratar de resolver los conflictos, ¿no? O sea, cuando nosotros tocamos a las personas así gentilmente, con prudencia, la gente se siente aliviada, la gente se siente bien. A mí, o sea, obviamente hay gente que se siente incómoda con tocarle la mano, con tocarle un brazo, o sea, lo sientes porque luego hacen el rechazo, hacen el movimiento, pues como para escaparse de esa caricia. Pero hay momentos en que la única forma de una persona tiene de afrontar un miedo es que la lleves de la mano. No quiero nadar, no quiero, a ver, vamos de la mano, yo te ayudo. ¿Cómo empieza un bebé a caminar? Teniendo ese contacto. Lo tomas de tu mano y le enseñas que puede confiar, que él solo puede caminar. Literalmente, después podrá hacerlo sola, pero en esa primera vez, esa mano que la acompaña es esencial. Sería como cuando siendo niño nuestros padres nos sostenían la bici hasta que cogíamos un poco más de impulso y entonces ya podíamos ir nosotros solos en la bicicleta. Estos segundos previos de sostén nos daban la confianza necesaria para poder hacerlo. Y entonces nosotros a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, les podemos transmitir la misma confianza. Yo recuerdo que cuando mis hijos empezaban a caminar, a algunos les sosteníamos de la mano, pero luego no te quieren soltar, ¿no? Cuando ya es el momento de soltarse ellos. Y entonces lo que hacíamos era sostenerlos de la ropa o de los tirantes, ¿no? De manera que se sintieran, aquí estoy, pero no te estoy tocando. Y uno de ellos, cuando ya era el momento de soltarse, así como que me tengo que ir hasta allá y no hay yo cómo hacerle, ella solo se tomó de la ropa y avanzó, ¿no? Es decir, como si era importante para ella ese contacto, ese sentirse tocada, ese sentirse motivada e impulsada, ¿sí? La oxitocina también es la hormona que fomenta el apego y nos da esta sensación de bienestar, ¿no? Y no necesitamos muchos estudios para saber que cuando somos tocados con amor, con cariño, con respeto, nos sentimos muy bien. Este contacto corporal nos saca de la mente, nos lleva al cuerpo y nos relaja. Y el problema actualmente es que nos habituamos a esa falta de contacto y nos vamos insensibilizando poco a poco nuestro cuerpo, que cada vez requiere de mayor intensidad para sentirse vivo y sentirse despierto. No solo dejamos de tocar a los demás, sino que olvidamos sentir nuestra propia piel y todas las sensaciones que podemos percibir a través de ella. Sin pararnos a pensar que la piel es este órgano más grande del cuerpo humano, nuestra frontera con el mundo, pero a la vez uno de los mejores puentes de comunicación que existen. Como dijo el Dalai Lama, el tacto es el vehículo del consuelo mutuo. Para empezar, los abrazos o los apretones de mano. A través del tacto podemos encontrar una serie de ideas, pues, de cómo hacer nosotros para crear estos lazos, ¿no? Si tienes hijos, abrázalos, bésalos, tómalos de la mano. No escatimes muestras de afecto con tus hijos y de mayores, ellos también serán personas afectuosas y tendrán también una mayor autoestima. Si tienes pareja, si tienes cónyuge, si tienes novio, disfruta también de este contacto y coge su mano cuando te explique algo que le preocupe. Si tienes un gato, un perro, sabrás que también para ellos es muy satisfactorio su contacto.
Sí. Además es un contacto puro, libre de cualquier prejuicio. Nos sentimos libres haciendo algo que nadie nos va a juzgar. Abraza también a tus amigos y déjate abrazar. Claro, insisto, siempre con todo el respeto del mundo. Permanece en silencio mientras abrazas y alárgalo unos 20 segundos mientras respiras plácidamente. Aprovecha este contacto para conectar de un modo más profundo, menos superficial, para aprender a sentir más y pensar menos, para que la mente habite también el cuerpo y no la sientas circunscrita a tu cabeza. Nuestra mente existe de la cabeza a los pies, no te limites. A mí me han dicho que mis abrazos reconfortan mucho. Y es que es también lo que tú comunicas en ese abrazo. Si es así como obligado y muy polite y muy, como muy indiferente, pues también puedes mostrarte indiferente al momento de dar un abrazo, ¿no? Pero si te muestras cálido en ese abrazo, a veces no necesitas pronunciar palabras. Con encontrarte con el amigo y con darle ese abrazo, ¿sí? Y a veces tú quieres soltar al amigo y el amigo te mantiene todavía así como, no me sueltes, por favor, no me dejes en este momento que te necesito, ¿sí? Y alguien nos decía también, si ustedes, papás, no acarician y no besan y no abrazan a sus hijos, ellos van a buscar ese contacto físico allá afuera. Y a lo mejor con personas que no son las más indicadas. Sí, entonces busquemos hacerlo eso en nuestra casa, que tengan satisfecha esa necesidad de contacto físico, para que si la buscan afuera sea también en este sentido de sanidad, de confianza, de tranquilidad, de sin una mala intención, y que también puedan ellos como cargar esta pila emocional de las personas con las que conviven. ¿Sí? Este contacto físico, decíamos, nos ayuda también incluso a reducir el dolor físico, ¿no? Cuando alguien te abraza, que sufriste una caída, que sufriste una lesión, pues te hace sentir bien, ¿no? Salvo que tengas rotas las costillas y te quiera abrazar y apachurrar, pues ahí sí va a ser como contraproducente el tipo de contacto, ¿no? Pero podemos nosotros expresar qué tipo de contacto nos pueden hacer y que siempre y cuando insisto, en sentirnos pues a gusto, ¿no? Porque hay quien se siente incómodo con este contacto físico y podemos ir buscando formas para que ellos sanen y puedan permitir este contacto físico, ¿no? Que no pongan pinten su raya, nos alejen, sino que vayamos buscando el cómo demostrarlo, ¿no? Hay que empatizar, hay que escuchar y hay que tratar de entender cuáles son sus miedos y sensaciones que está experimentando esta persona con el contacto físico. Si fue alguien que anteriormente fue abusada, por ejemplo, sexualmente, pues obviamente cualquier contacto lo va a hacer recordar aquella experiencia y va a ser no, y no va a permitir que te acerques, ¿no? Entonces, como buscar de manera sana qué tipo de caricias o qué tipo de acercamientos sí permite e ir poco a poquito ganando batalla a esa otra fuerte impresión que recibió, ¿sí? En paralelo, expresarle los beneficios del contacto físico que ya mencionamos y tratar de contrarrestar esos posibles mitos o ideas erróneas que se desencadenan por este miedo irracional y la sobreexposición a la información que hemos vivido, ¿no? Decía, después de pandemia, mucha gente que ya no saluda o te saluda y luego se lava las manos o se bañan de gel, o sea, ya tienen las manitas, como dicen, como de pollo, ¿no? De que ya la piel de tanto gel y de tanto así como que, como si fuera el puro contacto, significara ya un contagio, ¿no? Para todos. Hasta que la persona se esté preparada y que se sienta dispuesta, podemos empezar expresando con palabras los sentimientos e impulsos cariñosos. O sea, ¿qué hacíamos en pandemia? Que traíamos todos el cubrebocas, decíamos con los ojos, con la mirada, ¿no? Hacer un guiño, hacer una mirada que vea que estamos interesados en lo que le está sucediendo. Lo que insisto yo, este abrazo, este gesto de decir, no estás solo. Y en la medida en que tú lo permitas, yo me voy a ir acercando, ¿no? También podemos identificar la emoción y las sensaciones que se producen
al imaginar que se da un abrazo a otra persona. Y si es posible, expresárselo para generar esas ganas de retomar el contacto, ¿no? Así como, imagínate, para mí sería muy padre que me des esta oportunidad de abrazarte, ¿no? Yo a mis hijos les decía, es que, por ejemplo, con una de ellas que tenía las mejillas así, regordetas hermosas, yo le decía que este era mi rincón favorito, ¿no? El hundir mi nariz así entre la mejilla, entre el cachetito, con la lechita, la saliva, el sudorcito, o sea, lo que huele a un bebé que es delicioso. Yo decía, ese es mi rincón favorito. Y cuando usaba esta expresión con otras personas se quedaban así como, ¿qué le pasa a esta señora, no? Entonces, haciéndolo todo de esta forma sana, ¿no? Decir, oye, es que me encanta darte abrazos, es que me encantan tus manotas, ¿no? Tus manos tan grandes o tus manos tan pequeñas cuando me dan este abrazo, cuando me dan esta caricia. Me encanta sentirte, ¿sí? El valorar la información que se transmite a través de las miradas, a través de la sonrisa, que nos van a ir dando estas pistas sobre el grado de confianza que va generando la otra persona para que nosotros también nos vayamos poco a poco acercando y permitiendo este contacto físico, ¿no? Fantasear y anticipar situaciones sociales futuras en las que haya contacto, pero tratando de generar expectativas positivas y esa sensación de seguridad ante dicha situación. Con ello buscamos el romper ese asociar el contacto físico con peligro, ¿sí? Sino el decir, vámoslo pensando, vámoslo viendo en una forma positiva y cómo lo podemos ir solucionando, ¿no? Si a nosotros de chiquitos nos pegaban mucho o alguien abusaba físicamente, pues en cuanto cualquier persona se acerque, vamos a estar ya con el reflejo de protección, ¿no? De no permitir el acceso o de rechazar a la otra persona. Entonces es importante que cada uno de nosotros vayamos sanando esa parte, ¿sí? Analizar qué sensaciones ante la situación temida, qué emociones, qué pensamientos aparecen cuando evito eso, ¿no? Si me da, así como hay gente que empieza a tallarse las piernas, ¿no? Que le sudan las manos, empieza a generar ansiedad en vez de sentirse tranquilo, es relájate. Poco a poco vamos a ir logrando cambiar este miedo al contacto por un hacerlo disfrutable, ¿sí? Y que nos vayamos llenando y enriqueciendo con las ventajas que tiene este contacto físico para todos, ¿sí? Hablo mucho del extremo de los chiquitos, pero también nuestros ancianos, nuestros papás, nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad, también tienen esta necesidad de contacto físico. Ellos sí estaban muy acostumbrados, por ejemplo, a ir al sastre, ir con la costurera a que nos hiciera la ropa. No era voy a la tienda, me la pruebo talla tal y ya me queda, sino que íbamos, sobre todo si eran vestidos de fiesta o alguna ocasión especial, o los hombres, los sastres, ¿no? Los trajes, la ropa elegante. Pues el hecho de ir con la costurera, con el sastre y te tomaba la medida de la espalda, del brazo, pues ese contacto físico también nos hacía sentir como esta sensación agradable, ¿no? Y busquemos demostrarles que para mí es importante de que a través de esta caricia, de este cariñito, una palmadita en el cachete, no los niños luego van a decir, me voy a dar una cachetada, no, sino decir, este sano contacto físico te va a ir demostrando cuánto te quiero, lo importante que eres para mí. Y seas varón, seas papá o seas mamá, es importante el crear estos vínculos con los hijos. Decíamos, a través de la mirada, a través de demostrar el amor, de hacer actos de amor y sobre todo también del contacto físico. Saludos a Vero Liliana Romero que nos dice bendiciones. Y Javier Maitorena nos dice, excelente tema, Cristi, gracias por tu trabajo tan bien hecho, siempre aprendo cosas buenas con ustedes. Pues estamos aquí para servirles, díganos qué tema les interesa y con todo gusto lo investigamos, lo preparamos y lo abordamos para que, bueno, pues tengamos estas charlas de sobremesa que nos enriquezcan a todos. Sigan aquí en la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, porque sigue el programa Diálogos Saludables con mis compañeras Hilda y Fanny,
que también cada semana traen programas muy interesantes. Y todos los programas de Dios te quiere plena los pueden consultar en la página de Facebook de Creciendo Contigo Mujer, que ahí se quedan todos grabados, pero también en la página de Cristi Parra en radio. Ahí vas a ver únicamente los programas de Dios te quiere plena. Pero en Creciendo Contigo Mujer puedes encontrarlos de todas mis compañeras, que todos son igualmente importantes, valiosos y enriquecedores. Así que bueno, pues sigue creciendo con nosotros, Creciendo Contigo Mujer, esta radio católica online para la mujer, pero que los hombres también aprenden y nos enriquecen. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y la fiesta de la Pascua sigue. Alégrate, Jesús está vivo. Nos vemos el próximo lunes.